y compañeros. El tema que nos va a exponer al equipo 8 es el tema de la argumentación jurídica con todos los subtemas. Empezaré dando una pequeña introducción a lo que es la argumentación jurídica y posteriormente pasar a lo que es la exposición. Empezaré con el concepto de argumentación jurídica. Entenderemos por argumentación jurídica al conjunto de razonamientos de índole jurídico que sirven para demostrar, justificar, persuadir o refutar alguna proposición que es encaminada a la obtención de un resultado favorable a favor del litigante y su cliente para la resolución de un caso controvertido por parte del juzgador o tribunal de determinada causa. Para Manuel Atienza, la argumentación jurídica es una teoría prescripta que no solo describe el proceso de justificación de las soluciones de los casos jurídicos, sino que también prescribe cómo debe realizarse dicho proceso de justificación. Pasaré a lo que es todo lo que voy a desarrollar sobre la exposición de la argumentación. El tema de la argumentación jurídica es uno de los aspectos más discutidos y que mayor interés comienza a generar entre los estudiantes de Derecho y quienes ya son abogados, puesto que se enfrentan a la situación de que el aprender una parte teórica del derecho no lo es todo para un ejercicio exitoso de su profesión. Quiero hablarles de la importancia también de lo que es la argumentación jurídica, que no solamente ha cobrado una enorme relevancia para quienes ejercen la función jurisdiccional, sino que creo que está en el interés de todos los juristas, de todos los abogados, de todos los estudiantes de derecho, incluso naturalmente para los jueces. Es absolutamente importante que haya una buena formación argumentativa, dado que en buena medida la argumentación jurídica es lo que le da el soporte o fundamento a la teoría de los jueces en cuanto a su legitimidad o legitimación, como derivadamente le nombran. Los jueces tienen una legitimidad en un orden formal derivada de su nombramiento como juzgadores, pero la legitimidad o legitimación, como le llaman, es un material de una tarea de los cuales imparten justicia. Tienen que ver con el hecho de que argumenten bien, y la argumentación jurídica se ha vuelto algo mucho más complejo en el mundo de un Estado constitucional de derecho. Esto es así ya que junto a un método tradicional de normas jurídicas que identificamos con el nombre de reglas, naturalmente el modelo del Estado es un tipo keynesial, por llamarlo así, donde existe un supuesto de hecho perfectamente determinado y una consecuencia igualmente determinada. Por eso autores como Robert Alexy definen a las reglas como mandatos definitivos. Son normas jurídicas que pueden ser cumplidas o violadas o para argumentar con reglas. El método tradicionalmente usado es la subsunción, que consiste en la forma de un silogismo deductivo, pero no un silogismo deductivo normal, sino de uno de corte clásico, como los que enseñan en los cursos de bachillerato en la materia de lógica, donde existe una premisa mayor, una premisa menor y naturalmente una conclusión o una consecuencia necesaria. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con principios, no se da esa determinación de un supuesto de hecho o la determinación de una consecuencia jurídica, con lo cual la subsunción no es la forma de aplicar las normas jurídicas redactadas en formas de principios, sino por el contrario. Algunos autores, incluido el propio Robert Alexy, que ya he mencionado, refieren que cuando nosotros trabajamos con principios, estamos entre normas jurídicas que son mandatos de optimización. Un mandato de optimización supone que se tiene que llevar tan lejos o que se tiene que aplicar de manera tan amplia como sea posible, tomando en cuenta dos elementos fundamentales: las circunstancias fácticas y las normativas. Considerando todo esto que se tiene que hacer, dice esta corriente de pensamiento que esto es una ponderación, pero no una simple ponderación, sino una ponderación entre derechos que pudieran, entre normas redactadas en formas de principios que asignaremos como intérpretes para que pudieran entrar en un conflicto de tal forma que nosotros, como intérpretes, en el momento de la argumentación jurídica,
asignemos un peso específico a cada uno de los principios y de ahí extraigamos una regla para resolver el caso concreto, así como los que he mencionado anteriormente. Y como todo tipo de teoría o corriente, tenemos los tipos de argumentación jurídica. Habrá que distinguir primeramente entre la argumentación que se tiene que llevar a cabo de los jueces y aquella que es propia de un abogado litigante. Así tenemos dos: argumentación por parte del juzgador y argumentación por parte del abogado litigante. La argumentación por parte del juzgador, esta es una argumentación que es llevada a cabo por el juez o tribunal, según sea el caso de la instancia, que se conoce como la causa en determinada materia. Su trascendencia se traduce en la resolución que tome dicho tribunal o juez. La argumentación por parte del abogado litigante es aquella en la que consiste en un tipo de argumentación en la que se desarrollará el abogado de la causa ante el juez o tribunal que esté conociendo de la misma. Para esto, el abogado habrá de valerse de sus habilidades lingüísticas para poder obtener una resolución o una sentencia favorable. La argumentación jurídica es uno de los pilares más importantes dentro de la práctica forense jurídica, debido a que sin ella no sería lógico y mucho menos posible llevar una defensa adecuada por parte de los juristas o juzgadores y emitir una adecuada sentencia por parte de los juzgadores. Muchísimas gracias por su atención. A mí me toca hablar sobre las premisas en argumentación jurídica. El trabajo científico del jurista depende de gran medida del lenguaje utilizado en las fuentes de consulta, en el que se expresan tanto los textos normativos como la doctrina. Sustentar una hipótesis o analizar una disposición normativa es una labor que está estrechamente relacionada con su interpretación en primer lugar y en segundo lugar con su justificación. Es en esta segunda parte en donde entran en juego los argumentos. Argumentar es ofrecer razones y estas se presentan también en un lenguaje. El proceso de argumentación es ante todo la explicación de las razones que sustentan en opinión, una crítica o una conclusión respecto del sentido de un texto. Por esto, conviene analizar la relación entre el lenguaje y el derecho, así como el lenguaje en el que se expresan los enunciados normativos y las normas que constituyen sus significados. Siempre que se argumenta, se tiene la pretensión de que las personas acepten las conclusiones en las que creemos. Se tiene que partir inevitablemente de estas ideas que las personas entienden por verdaderas. De lo contrario, más que un diálogo argumentativo, lo que se desarrollaría será una exposición sorda, egoísta, de lo que se tiene por verdadero, y que creemos que con el simple hecho de ser oído por las otras personas, este debe ser aceptado. Las premisas que se pueden usar como punto de partida de la argumentación. En términos generales, las premisas usadas en toda argumentación pueden ser de dos clases. La primera es aquellas referidas a lo real. Esto pueden ser los hechos, las verdades y las presunciones. Y aquellas referidas a lo preferible, como lo son los valores, las jerarquías y los lugares comunes de lo preferible. Esto quiere decir que cuando se da inicio a una argumentación, el acuerdo básico se puede establecer que a partir de estas premisas, que se refieren a lo que puede ser considerado como lo real, pero también a partir de las premisas que se refieren a lo preferible. En una argumentación, es muy común que se usen como premisas determinadas afirmaciones que pretenden describir la realidad objetiva del mundo. Es evidente que esto tiene una gran ventaja. Argumentar a partir de realidades implica usar como punto de referencia cierta información que todo el mundo debería de aceptar. De ahí que se considere una argumentación que parta de estas premisas sea una argumentación dirigida al auditorio universal. La realidad estaría compuesta, por una parte, por lo que objetivamente se tiene por verdadero, más allá de nuestra particular situación. Por otra, por lo que se presupone que es verdadero, también de una forma objetiva en el mismo sentido. Entre lo primero estarían todas aquellas cosas que se admiten como hechos y verdades, también que en lo segundo estarían las llamadas presunciones. Cuando se habla de un hecho o de una verdad, esto hace referencia a un dato estable, a una información aceptada y que es admitida. Es una afirmación que nadie descarta porque a menos de que se tengan razones para justificar su incredibilidad. Esto quiere decir que lo que hoy es un hecho o una verdad puede no serlo mañana, y de igual forma, muchas cosas que fueron hechos o verdades hace mucho tiempo, en la actualidad no se reconocen como tales. Una presunción no es tan segura como un hecho o una verdad, en el sentido en que no se considera como completamente incontrovertible. Sin embargo,
si se considera que detrás de toda presunción existen razones muy valederas y aceptables para que se tome como cierta. El hecho de que sea un punto de partida quiere decir entonces que se acepta para construir nuestras argumentaciones y que quien quiera rechazarlas o oponerse a ellas tiene la carga de la prueba, que lo obliga a presentar razones en su contra. Se consideran las presunciones como medios de prueba a favor de la existencia de un hecho. Pues bien, en las argumentaciones cotidianas también suele suceder lo anterior, con la gran diferencia de que las presunciones como premisas de tales argumentaciones no están consagradas institucionalmente. Algunos ejemplos de las presunciones que operan en nuestro día a día. 1. La presunción de que la calidad de un acto revela la calidad de la persona que lo ha ejecutado. 2. La presunción de credibilidad natural que nos lleva en principio a aceptar como verdadero lo que otras personas nos dicen. 3. La presunción de interés que nos lleva a aceptar que nos interesa todo enunciado que llegue a nuestro conocimiento. 4. La presunción de normalidad, según la cual para cada categoría de hechos y comportamientos existe una clase de hechos y comportamientos normales. Frente a la tradición de la lógica formal deductiva, los lógicos informales optan por liberalizar la noción de premisa. El modo más fácil de acomodar tales argumentos es expandir el conocimiento, el concepto de la premisa, de manera que incluya no solo asertivos cuyo contenido en una proposición, sino también argumentos. En general, si un argumento procede desde la suposición R a la conclusión C y entonces concluye si R es C, representaremos ese proceso de condicionalización por medio de un diagrama como el siguiente. La flecha trazada desde el lateral de la flecha que va a C sirve para recordarnos que la justificación de si R entonces C es el argumento a C. Esta liberalización comporta un cierto ascenso argumentativo. Un argumento lineal justifica su conclusión porque transmite una propiedad de las premisas a la conclusión. De este modo, los argumentos lineales más sencillos involucran relaciones entre enunciados, pero en los argumentos suposicionales no puede hablarse propiamente de transmisión, puesto que al menos una de las premisas en un argumento y la propiedad que se pretende para la conclusión es una propiedad de enunciados, no de argumentos. Eso es todo de mi parte, los dejo con mi compañero que nos hablará sobre las bases de la argumentación jurídica. Hola, mi nombre es Luis Alberto y yo les voy a exponer sobre lo que son las bases dentro de la argumentación jurídica. Bueno, el concepto de bases jurídicas puede tener diferentes acepciones dentro del campo jurídico, pero yo me voy a enfocar más en la definición común, por así decirlo, en la que las personas en las que no tengan alguna relación o especialización dentro de la rama jurídica, van a tener algún tipo de contacto o relación con este concepto. También lo voy a explicar de forma que se pueda relacionar con los demás subtemas cercanos a este tema y de forma que sea entendible. Durante la presentación les voy a estar mostrando unas pequeñas hojas con las palabras clave para que se pueda hacer más entendible. Como ya se había dicho antes, la argumentación jurídica es lo que da soporte, fundamento y legitimidad a las opiniones, decisiones y afirmaciones llevadas a cabo o tomadas por los juristas. Pero bueno, para realizar los argumentos jurídicos debemos de tener en cuenta que esto debe tener alguna base, o mejor dicho, se debe de basar en algo. En lo que se debe basar cada argumento jurídico es principalmente en el análisis de los hechos. Como ya lo había mencionado antes, en los análisis de los hechos es lo que se va a basar los argumentos. De ahí los vamos a obtener y los vamos a sacar para poder exponerlos. Para llevar a cabo el análisis de los hechos, debemos de tomar en cuenta las evidencias, las cuales podrían ser testimonios, datos o algún tipo de documento que pueda hacer válidos los hechos y podamos tener bases sólidas o fundamentos para los argumentos. Esto con el fin de poderlos hacerlos válidos. Bueno, esto todo se hace con el fin de llegar a una conclusión y poder establecer y en base a diferentes criterios algún tipo de sanción o consecuencia respecto a las conductas o acciones tomadas por
los individuos de los que se están hablando dentro de los hechos. Ahora les voy a mencionar un pequeño ejemplo de alguna situación a grandes rasgos en la cual se van a mencionar los elementos o los principales puntos que se mencionaron anteriormente con el fin de que pueda quedar un poco más claro. El ejemplo sería el siguiente. Miguel va a una fiesta acompañado de una de sus amigas llamada Silvia. Al llegar a la fiesta, Miguel se encuentra con una persona de nombre Carlos, persona con la cual anteriormente había tenido diferencias y algunas situaciones que los conllevarían a tener un enfrentamiento verbal que posteriormente pasaría a ser un enfrentamiento físico con golpes y demás. Al finalizar este enfrentamiento físico, de alguna forma decirlo, Carlos sale victorioso, a lo que su amiga Silvia, la amiga de Miguel, entre sus pertenencias llevaba una navaja, la cual se la da a Miguel y con este apuñala a Carlos, dejándolo herido. En su intento de escapar Carlos, Silvia lo avienta por las escaleras cuando se encuentre cerca de ellas. Al caer, un grave golpe en la cabeza hace que Carlos pierda la vida. Aquí tanto como Miguel como Silvia tienen culpas dentro de este delito o de este crimen, con diversas agravantes, pero vamos a enfocarnos más en las acciones que tomó Silvia. Aquí podemos afirmar que se está infringiendo el artículo 302 del Código Penal, el cual nos habla sobre el delito de homicidio, en la cual una persona priva a otra de la vida, argumentándome en que Silvia asesinó a Carlos. Este argumento, como anteriormente habíamos dicho, se tiene que basar en algo que sería en el análisis de los hechos, que sería cuando Silvia empujó a Carlos cuando éste se encontraba cerca de las escaleras. Llevando a cabo todo este proceso, podemos imponer una sanción o castigo a estas conductas tomadas por Silvia, que es esta la persona a la que nos estamos enfocando, y dicha sanción será impuesta dependiendo de las características de cómo se hayan suscitado los hechos, así como las diversas agravantes que esta misma puedan tener. Y bueno, en conclusión, podríamos decir que las bases, como lo habíamos dicho dentro de la argumentación jurídica, es lo que se toma en cuenta o lo que se estudia antes de realizar o generar argumentos para afirmar o negar algo. Buenas tardes, compañeros, yo les voy a hablar sobre dos temas. El primero es de razones y el segundo es de falacias. En el primero se refiere a que es un argumento que una persona alega para probar algo o persuadir a otra persona de que sus argumentos están tanto en lo correcto como en lo incorrecto, dependiendo de a qué fin quiera llegar el que quiere persuadir. Existen dos tipos. El primero es el deductivo. Este significa que la conclusión está comprendida dentro de las premisas. Y el segundo, que es el inductivo, con este se logra que las conclusiones de algo general lleguen a algo particular. Existen un sinfín de ejemplos, pero precisándonos en el ámbito jurídico, podría ser en un juicio, aunque no necesariamente solo se presentan litigando. En el día a día de un abogado se presentan en un sinfín de modalidades, pero bueno, en un ejemplo particular, se puede decir en un juicio de pensión alimenticia, donde A le exige a B que cumpla con sus obligaciones, en este caso pues la pensión alimenticia. El argumento que aquí se presentaría es que realmente B tiene esa obligación para con A de darle ya sea dinero o pues realmente la pensión alimenticia pues son muchas otras cosas,
como educación, alimentos, ropa, etcétera, necesidades básicas que tiene el menor. Y A quiere persuadir al juzgador de que realmente B tiene esa obligación porque realmente es el padre, y pues de esta manera probar algo que realmente es cierto, pero hay veces en las que realmente no está en lo correcto, y ahí es cuando entran las falacias. Las falacias nos dicen que son argumentos que parecen estar en lo correcto sin que necesariamente lo estén. En este también existen dos tipos. El primero son los paralogismos. Estas son usadas inconscientemente. Y por el contrario, los sofismas, que son utilizadas totalmente conscientes y son intencionales para engañar al oponente. Dentro de las falacias en la lógica jurídica existen 4 bloques que se usan precisamente para la argumentación jurídica. Los primeros son las falacias de relevancia. Esto nos dice que son los argumentos donde sus premisas son totalmente irrelevantes para la conclusión. De estas se desglosan 5 tipos de falacias, y existen las primeras, que son el hombre de paja. Esta básicamente consiste en ridicularizar al oponente exagerando su argumento para cambiar la conclusión o persuadir al oponente de que está en lo incorrecto. Las segundas son ad verecundiam. Este es apelar a favor de la autoridad y básicamente es creer que algo es cierto porque lo dice algún tipo de autoridad. En un ejemplo podría ser que lo dice algún profesor. Y las terceras son apelar a la emoción. Estos tratan de manipular las emociones del oponente o del público en lugar de usar argumentos válidos. Es básicamente el ruego del perdón para no ser condenado. Y las cuartas, son ad populum. Estas argumentan que están tanto en lo correcto como en lo incorrecto para atender los intereses de la mayoría. Y un ejemplo podría ser que cuando cierto país quiere implementar alguna ley, pero no se le permite porque en algunos otros países no funcionó y realmente no tiene esa validez del argumento porque el entorno social y todo lo que influye en que esa ley funcione no es el mismo. Las quintas, son las de pista falsa, y perdón, me equivoqué, no son 5, son 6. Y son la de la pista falsa. Nos dice que desvía la atención e introduce otro tema relacionado para distraer la atención de la verdadera discusión y del verdadero punto al que se quiere llegar. Y por último están las de conclusión irrelevante. Estas tratan de que la conclusión que se dé no tenga nada que ver a lo que se quiere probar. El siguiente bloque son las falacias de inducción deficiente. Esto nos dice que son los argumentos cuyas premisas son débiles, pero dependiendo a la conclusión adquieren cierta relevancia. De este se desglosan 3 tipos de falacias, y las primeras son los argumentos a la ignorancia. Este sostiene una verdad o falsedad dependiendo el caso de una proposición, alegando que no existe prueba de lo contrario. Un ejemplo podría ser que no se ha probado su inocencia, por lo tanto es inocente. Se está diciendo que la persona, que el acusado es inocente sin antes haberlo probado con pruebas, valga la redundancia. Y los segundos son apelación inapropiada a la autoridad. Este nos dice que la conclusión se basa en el juicio de una supuesta autoridad que no tiene legitimidad para reclamar su conocimiento como experto en la materia de la que está opinando. Esto se parecen un poco a los de ad verecundia, pero no es así. Cambia porque ahora se está basando en una materia de la que se quiere estudiar.
y dicho experto no tiene la veracidad para opinar de otro tema porque no tiene esos conocimientos, pero se le cree por ser experto en algún otro ámbito. Y las terceras y últimas son las de causa falsa. Esta dice que no hay relación entre la causa y el efecto de la cosa o del punto al que se quiere llegar. El tercer bloque de falacias nos habla de las de presuposición. Estas nos dice que la conclusión está sostenida por suposiciones que carecen de validez o de justificación. Las primeras son las falacias de accidente. Estas suceden cuando intentas que la conclusión particular se vuelva general. Las segundas son las de pregunta compleja. Eso consiste en realizar una pregunta que presuponga algo que todavía no ha sido probado. Un ejemplo podría ser preguntar ¿dónde escondió el cadáver?, aunque realmente todavía no se ha determinado si el acusado mató a la víctima. Y las terceras, que son las peticiones de principio, son aquellas donde la conclusión ya está incluida en una de las premisas. Y un ejemplo podría ser: le digo la verdad porque yo no miento. Realmente se está asumiendo que algo es verdad sin pruebas de ello. El cuarto y último bloque nos habla sobre las falacias de ambigüedad o sofismas. Estas nos dicen que son argumentos en los que se hace un mal uso de los términos o frases que se ocupan. Esto quiere decir que hubo algún error o equivocación dentro tanto de las premisas como de la conclusión. Las primeras son las falacias de equivocación. Estas hacen uso engañoso de un término con más de un significado o sentido para distraer al oponente. Y las segundas son las de anfibología. Estas nos dicen que emplea premisas cuya formulación es errónea, ya que su significado es ambiguo y puede tener varios significados. Bueno, esto es todo por nuestro equipo y por mi parte, y espero que pasen una buena tarde. Gracias, profesora, y gracias, compañeros.